Si eres nuevo por acá y ves a la chica del cabello de colores, me presento. Yo soy Ceci y bienvenidos a mi canal. Estoy completamente invitados a que se suscriban y si ya lo hicieron, por favor activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo videito. Además que si se suscriben, su linda suscripción es muy importante para mí y eso me haría muy feliz. Si ven el día de hoy, les pregunto ¿qué opinan de mi nuevo color de cabello? Si quieren saber cómo lo hice, no lo quise grabar para YouTube porque no sé si les aburre los videos de mí pintándome el cabello. Aunque si les gusta, déjenme saber en los comentarios y sigo grabando todos los cambios de look, yo feliz. Si no, en mi TikTok, si quieren ver cómo me llegué a estos colores, por favor, en la cajita de información o en los comentarios de este video les voy a estar dejando el enlace de cómo hice este color hermoso de cabello. El día de hoy estoy muy emocionada porque les voy a enseñar a hacer 3 tipos de delineados para párpados caídos. Y es muy importante, voy a hacerlo tipo serie, voy a hacer 3 delineados básicos para párpado caído. Y quizás en la siguiente serie haga delineados creativos y eso. Porque las personas de párpados caídos o se delinean mal el ojo y terminan con el delineador pegado aquí arriba, o terminan decidiendo no delinearse el ojo para evitar ese mismo problema. Y hoy les voy a enseñar cómo hacer delineados básicos, porque yo soy una de esas personas que tiene párpado caído y tengo ese gran problema igual que todas las personas con párpado caído. Entonces es muy importante saber hacer un buen delineado, porque yo no sé, yo soy la loca de los delineados y yo sin delineado no soy gente. O sea, yo me maquillo y puede quedar muy bello el maquillaje, pero si no queda, o que quede bien rasgado o que el delineado quede bien definido, entonces para mí eso no es maquillaje. Entonces vamos a comenzar con este videito. ¡Woo! Ok, chicas y chicas, antes de comenzar quería pasar a invitarlos a que pasen por mis redes sociales, que por este lado de la pantalla se los voy a estar dejando. Síganme en especial en TikTok y en Twitter. Mi Instagram no lo van a conseguir ahorita porque, como les digo, les he contado en los videos, tengo mi cuenta inhabilitada. Ya he mandado bastantes correos, ya he hablado bastantes veces con Instagram y no me da respuesta todavía, entonces estoy en proceso de espera, es largo el proceso, entonces hay que esperar. Y también por acá arriba les voy a estar dejando videos relacionados con esta serie de videitos. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que quiero decirles es cómo saber si tienes el párpado caído. Cuando hablamos de párpado caído, o sea, el párpado es todo esto del ojo, contando esto hasta aquí arriba, hasta cerca del huesito de la ceja. El párpado se divide en 2 partes: párpado fijo o cuenca y párpado móvil, que es el que abrimos y cerramos. Todos tenemos el párpado móvil. Y el párpado caído es una cosa muy común en el mundo. La mayoría de las personas tienen el párpado caído, es mucho, o sea, es un montón de gente que tiene el párpado. Como les decía, el párpado caído es cuando el párpado fijo o la cuenca se baja. Entonces, los asiáticos tienen ese problema porque no tienen el doble párpado, pues el pliegue que divide un párpado en el otro. Y muchas personas también lo tenemos, que se nos cae esta parte. Entonces el ojo está cerrado, ¿ven? Entonces en lo que abre se van haciendo los pliegues y como que uno de los pliegues cae sobre el párpado fijo. Entonces los maquillajes que se ven ahí o los delineados o no se ven o se tapan. O sea, solamente se ve cuando uno cierra los ojos. Entonces es un poco complicado hacer el delineado si no se tiene mucha experiencia. Como les digo, los delineados, tanto los delineados como la hechura de cejas, son cosas que se aprenden con la práctica, no es una cosa que se aprende de hoy para mañana. Así que si están aprendiendo a hacer delineados, pónganse a practicar, cómprense el delineador más barato que ustedes se consigan y empiecen. Yo aprendí a hacer los delineados cuando tendría como 15 años, 14 años, porque yo era la loca de los delineados y yo era la que llevaba línea de agua negra aquí todo el tiempo para verme diva. Que después me di cuenta que me veía mayor con eso y después dejé de usarlo seguido, pero me gustaba mucho llevar la línea del agua negro y entonces aprendí con delineador a lápiz y eso se corre por todos lados, pero aún así aprendí hasta que logré agarrar la técnica de cómo delinear sin que se me traspasara el delineador desde la línea pegada a las pestañas al párpado de arriba, que eso es una cosa horrible. Entonces ahorita sí les voy a enseñar a hacer el primer delineado. Ok, el primer delineado que les voy a hacer es el más básico, el más fácil, un delineado recto y completo del ojo, o sea, completo la parte de arriba, porque ese es el más básico de los delineados y es el que le saca a uno de apuro, porque uno puede andar solamente con máscara de pestañas y ese delineado y ya anda bien maquillado. Entonces vamos a comenzar
Para eso ustedes pueden ocupar un delineador de punta de plumón, un delineador en plumón con punta de pincel o punta de plumón, o un delineador de frasquitos con punta de pincel. Hoy voy a usar el de punta de pincel, pero les voy a indicar algo. Hay varios tipos de delineadores de pincel y no todos traen un pincel fino. Si su delineador no trae un pincel fino o compraron un delineador barato para practicar, intenten utilizar o un pincel de maquillaje o un pincel de manualidades, esos que son ultra delgaditos como este que aparece en la foto, que va a ser muy útil para su maquillaje. Si pueden observar, esta es la puntica del delineador. Es súper finita, súper delgadita y es perfecta para hacer estos delineados. Para comenzar, fíjense bien hasta dónde está la caída de su párpado y no se van a fijar, no se van a dar cuenta si tienen el espejo. Voy a utilizar el espejo de mi paleta. Si tienen el espejo aquí abajo, porque aquí abajo cierran el ojo y pues tienen más espacio. Eso está bien para las sombras, pero no para el maquillaje. Tienen que tener el espejo aquí arriba, ¿ven? De manera que tengan el ojo lo máximo abierto posible, o aquí de frente, que tengan el ojo abierto como que normalmente cuando están viendo. Van a tomar su delineador, yo tengo mi espejo aquí recto, van a cerrar su ojito y van a comenzar desde el lagrimal, puntico por puntico, súper pegadito a las pestañas, que apenas pinte de negro, poco a poco. Yo tengo la mano como mantequilla porque es que tengo mucho tiempo, yo me maquillo desde hace mucho tiempo, desde adolescente, y tengo mucha práctica ya con el delineador, pero si ustedes no lo tienen, tomen en cuenta que van haciendo rayita por rayita, rayita por rayita y unen después esas rayitas. Entonces continuemos aquí. Y para sacarle la colita podemos hacer de dos formas. Lo sacamos recto de una vez desde ahí, o nos fijamos que como 2 o 3 pestañitas más acá, si ustedes tienen el párpado muy caído, 2 o 3 pestañitas más acá hacia adentro del ojo. A partir de ahí vamos a sacar una colita recta. Entonces contamos 1, 2, 3 y a partir de ahí sacamos una colita súper delgadita y la mejoramos poquito a poco y le damos un toquecito cerca del lagrimal. Así, abrimos el ojo y no se pega nada porque está tan delgadito que no va a se ver el párpado caído. Otra forma de hacer este mismo delineado, que es un básico y es dentro de la misma línea un delineado recto, es en vez de hacer todo el ojo completo, en el caso que ustedes quieran hacer el ojo completo, en vez de hacer todo el ojo completo, esa línea fina, o se les hace muy difícil todavía, hacer solamente la colita del delineado, y era el delineado que cargaba al inicio del video. Y es muy fácil, solamente como les conté al inicio, cuentan 1, 2, 3 pestañitas más acá del inicio del rabillo del ojo. Lo trazan recto, cierran un poco el ojo, lo trazan recto y por encima completan. Y les queda un rabillo muy bonito sin completar el ojo, pero así alargando la mirada. Así, son delineados similares, solo que uno va completo y otro solamente la colita. El segundo delineado que les voy a enseñar es el delineado estilo de perrito o el puppy eyes. Es un delineado que, como lo dice, da la forma de un ojo de perrito y este queda como caído, queda un poco caído. Este delineado de verdad no es recomendado para las personas que tienen los ojos que, adicional de que tienen el párpado caído, lo tienen como de esta forma así caído, porque lo que va a hacer es hacerle ver el ojo más pequeñito. Sin embargo, los asiáticos son uno de los que usan ese tipo de delineados. Es muy frecuente verlo en personas asiáticas porque le hace ver el ojo más tierno, y realmente sí hace ver el ojo muy tierno. Pero si ustedes, es cuestión de que si a ustedes les gusta o no les gusta. Si usted tiene el párpado muy caído y se sienten como que se van a ver adormecidos o que no les gusta, no sé, que se les va a ver raro, pues preferiblemente no los haga. Esto es solamente una guía de aprendizaje y de alternativa. Entonces lo vamos a hacer igual en este ojo, cómo hacerlo completo, y en este ojo solamente la colita. Entonces vamos a comenzar por este lado.
Ok, también voy a estar ocupando el delineador de pincelito. Y para eso, como en el delineado anterior, voy a completarlo rayita por rayita. Y este delineado, en vez de quitar un espacio o esperar o para hacer que la mirada se vea más abierta, se sigue la secuencia. Se sigue la secuencia de la forma del ojo y se saca una pequeña línea o una pequeña colita hacia abajo, así. Y ven, hace ver el ojo un poquito más caído, pero también se ve muy cute. Les voy a enseñar cómo hacer el mismo delineado, pero sin que sea completo. Y para eso igual tomamos el delineado. Vamos a sacar una colita, cerramos un poquito el ojo. Esta vez sí cerramos un poquito el ojo. Y desde como una cuarta parte de la forma del ojo, del ojo, empezamos a trazar un delineado, una línea. Y la caemos. Le damos una caída. Y aquí tenemos nuestro mismo delineado, como les digo. Solamente la colita aquí y aquí delineado completo. Si ustedes quieren probarlo, creo que esta sería la mejor forma porque hace ver el ojo más tierno y no tan caído el párpado como hacerlo completo, y eso que está súper delgadito. Entonces observen cómo queda. Ok, amores, y el tercer delineado y último delineado por el día de hoy que les voy a estar enseñando es por mucho mi delineado favorito, y es un delineado de gato sencillo. Este es mi delineado favorito porque de verdad es el que hace ver como que mis ojos son grandes, o sea, de tamaño pupila grande, y la idea es que se vean lo más almendrados posible para que se vea como que hay esa armonía en el maquillaje. Ustedes entienden, son bellos, mis facciones son bellas, pero hay esa armonía en el maquillaje. Entonces, para mí el delineado de gato es mi favorito, pero sí es verdad que en párpados caídos tiene su truquito porque no puede quedar, uno no tiene la libertad de que el delineado le quede bonito. Entonces para eso voy a estar ocupando este delineador que casi siempre uso, adicional a ese de punta de pincel, y es este delineador de la marca Essica. No sé a qué línea pertenece, pero este delineador es negro y es de punta de plumón, como pueden ver aquí. Miren, es de punta de plumón y me va a ayudar a hacer ese delineado. Pueden usar un delineador de punta de pincel. Para mí, para delinear, son mis favoritos, pero este delineador de blanco. Y como siempre, como lo he estado haciendo durante todo el video, este lado voy a hacer solamente la colita y este lado el delineado completo para que ustedes puedan ver cuál les conviene mejor. Recuerden que esta es una guía de aprendizaje, entonces para que ustedes aprendan a ver cuál les parece mejor hacer. Entonces vamos a hacer este completo igual con el plumón. Lo hacen súper delgadito a las pegadito a las pestañas, perdón. Y de aquí no puede ser más grueso el delineado porque si no, no les va a quedar bien. Entonces llegamos hasta, contamos 1, 2 pestañitas más acá hacia adentro. Con el ojo lo más abierto que puedan tenerlo. Van a trazar una línea desde donde va a comenzar su rabillo del delineado o el rabito del delineado. Van a trazar una línea recta hasta donde quieren que llegue. Así. Cierran el ojo y se fijan, miren cómo queda la forma. No queda como que, uy, sino así. Entonces abren los ojos y tratan de llegar esa línea junto con el delineado recto completo que estaban haciendo. Y así les debe quedar. Como pueden ver, queda como un triángulo pero medio cuadrado en la punta para que pueda quedar bien con el párpado caído.
Ok, así tenemos nuestro delineado de gato de este lado. Es un delineado de gato completo, sencillo, porque hay uno que es súper dramático, que se los enseñaré en otro videito. Este solamente de básicos. Este lado vamos a hacer el mismo delineado de gato, pero solo a la colita. Y básicamente es mucho más sencillo hacerlo de este lado, porque solamente vamos a hacer la colita y es como hacer un triangulito, básicamente. Entonces vamos a hacerlo. Y entonces con el ojo lo más abierto que puedan, van a trazar una línea recta, contando 1, 2, 3 pestañitas donde quieren que salga el rabillo, o si no, directo desde el rabillo de su ojo, pero la idea es que como que se vea la mirada más abierta. Entonces vamos a abrir bien nuestro ojo lo más que podamos, con el ojo lo más abierto posible, y vamos a pasar una rayita hasta donde queremos que termine el rabillo del ojo, y otra rayita, la colita del delineado, y otra rayita vamos a trazar como para armar el triangulito, para unir todo esto con la línea de pestañas. Cerramos nuestro ojito ahora sí y completamos, y como pueden ver queda un triangulito un poquito recto hacia la colita. Mientras más dramático, más recto va quedando hacia la colita. Hacen los retoques para perfeccionar. Y listos nuestros delineados, así se deberían ver. Como siempre, como lo hemos estado haciendo durante todo el video, este lado con delineado completo y este lado delineado solamente la colita. Bueno, mis amores, con mi delineado de gato o mi delineado gatubelesco, y Teddy que está aquí abajo moviendo el trípode. Si vieron que se movía era Teddy que estaba moviendo el trípode, ya se los enseño. Aquí está Teddy. ¡Ay, está muy gordo! Esto está muy gordo. Con Teddy aquí me despido por el video del día de hoy. Espero que estos delineados les sirva de mucha guía. Espero que puedan aprender. Recuerden que estas cosas se hacen o se pueden hacer bien, se pueden llegar a ser perfectas entre comillas, gracias a la práctica. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Entonces tienen que practicar y practicar mucho para poder lograr hacer unos delineados muy bonitos. Si quieren más videos de la serie de delineados, por favor déjenmelo saber en los comentarios, y les voy a estar haciendo delineados más artísticos, más creativos en párpados caídos, que tengo muchas ideas. Yo soy fan de los delineados, como les digo, y tengo muchas ideas y muchos truquitos que se pueden utilizar para hacer estos tipos de delineados. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este vídeo y nos vemos en una próxima vez. ¡Bye! ¡Añón! ¡Añón! ¡Los quiero mucho!